Bienvenido al videoblog de Derecho Romano, primer curso. Vamos a hablar acerca de lo que se llama segunda vida del derecho romano. Porque, bueno, hemos hablado de la jurisprudencia del derecho romano clásico y al hablar acerca de ello, pues hemos llegado al momento del apogeo en el que se tiene que tener la autorización del emperador para poder actuar como jurista y encontramos que llegaron a darse dos tendencias de la forma en la cual se hacía esa jurisprudencia, que fue la escuela de los sabinianos y la escuela de los proculeyanos, dos escuelas que fueron antagónicas, permitiendo de alguna manera una sana dialéctica, una sana tensión entre posiciones para resolver problemas jurídicos. Posteriormente vendría la vulgarización cuando ya los juristas romanos ceden a ser meros funcionarios públicos y la fuente principal del derecho serán las constituciones imperiales que no necesariamente implicaban la pureza del estilo para solucionar cada problema jurídico concreto, sino que implicarán a veces complacer los caprichos del propio emperador. Y esto pues vino a debilitar la libertad que tenían los jurisprudentes para resolver cada caso. Dicho esto, el derecho romano en Occidente, pues al final prácticamente queda destruido con la caída del Imperio Romano en el 476, salvo aquello que se trasladó por parte de los romanos en sus antiguas provincias, que ahora serían gobernados por pueblos de origen godo, es decir, de origen germánico, que conocemos como bárbaros, a la luz del lenguaje que los propios romanos habían manejado respecto de ello. Muy bien. Pero la gran pregunta es, los visigodos llegaron a estudiar, de los que ya hemos hablado, sistemáticamente el derecho como para hablar de un resurgimiento de este orden jurídico. En parte sí. Hay una obra de ellos que se llama Liber Judicorum, el libro de los jueces, donde tratan de uniformizar, darle una unidad al derecho en la península, salvo el caso de los suevos, que fundarán lo que será Portugal, pero se topan con un pequeño problema. El problema es que no hay juristas. Habrá quien haga la recopilación, habrá jueces, habrá un conocimiento de lo jurídico, y el peso de la autoritas descansará en los llamados concilios de Toledo conformados por obispos, cuya formación canónica será muy sólida, de tal suerte que estos tengan la palabra final para que una fuente del derecho llegue a ser derecho positivo. Destaca, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, que en la Iglesia Católica es santo y es considerado doctor de la Iglesia, como por ejemplo lo fue San Agustín de Hipona o lo fue San Juan Crisóstomo en los Balcanes. En el caso concreto de San Isidoro de Sevilla, él hace una recopilación de derecho canónico que se conocerá como la hispánica, precisamente por la región de la península. Parece ser que Hispania viene de tierra de conejos, es un lenguaje muy peculiar de tiempos remotos, pero que sí habla de una identidad que prácticamente predomina en la totalidad de esa península. Algo que hoy en día a muchos grupos sectarios que tienen al separatismo o la independencia abiertamente, por ejemplo, en las provincias vascongadas, en los condados que algunas fueron Cataluña, pues en efecto lo vemos con toda claridad, pero esto ya es otro problema. Lo cierto es que, además de esa recopilación de derecho canónico, el propio Isidoro de Sevilla hizo una recopilación donde, entre otras cosas, hay derecho romano que se conoció como las etimologías, una especie de enciclopedia, una especie de colección de la sabiduría del momento, que, repito, entre otras cosas, contiene derecho romano.
Las etimologías, muchos se inspiran en las institutas de Gallo, al menos muchos de los conceptos jurídicos ahí vertidos. ¿Es esto una segunda oportunidad para el derecho romano? Hay quienes consideran que no es la segunda vida, sino que la segunda vida hay que buscarla hasta aproximadamente el año 1088 y un poco más, cuando se funda la primera corporación de enseñanza a nivel superior, que se conocerá como universitas. El término universitas empataba con el término de determinados contratos de sociedad en el derecho romano. Y lo que sucedió es que 4 juristas contratan a un filólogo de nombre Irnerio, también conocido como Guarnerio, para que explicase algunos fragmentos del digesto que habían llegado a su poder. Al parecer, ninguno de los 4 juristas que rodearon a Irnerio habían descubierto esos textos, sino se habla de un tal Pepo. Pero esto también tiene cierto marco de legendario, y los juristas, cuando nos dedicamos al ámbito de lo histórico, tenemos que basarnos en las pruebas duras, es decir, en los textos jurídicos. Lo que sí tenemos con plena claridad es que Irnerio existió, y esos 4 juristas también, y que Irnerio tenía la autoritas para poder explicar los textos que estaban redactados en latín clásico. Con ello se funda la enseñanza del derecho romano con una cierta sistemática, y esto da pie a la fundación de lo que conocemos como la segunda vida del derecho romano. Uno de los profesores más destacados en la historia de la Facultad de Derecho de nuestra universidad fue don Guillermo Florís Margadant, quien efectivamente escribe un libro que es imprescindible, de nombre La segunda vida del derecho romano, y va precisamente desarrollando este itinerario que empezará pues desde el momento en el que Irnerio empieza a explicar a estos juristas esos contenidos jurídicos, valga la redundancia, que van a perfeccionar en mucho sentido la forma de la práctica jurídica, de tal suerte que incluso la universidad y su fundación tendrán que ver con la división de la Edad Media entre la alta y baja Edad Media. Cuando hablamos de la alta Edad Media, pues estamos hablando de la que va del año 476 aproximadamente al siglo XI. Precisamente el hito que aquí encontraremos es, en efecto, la fundación de la universidad. Por eso es erróneo referirse a la Edad Media como una edad oscura. Regresamos a Derecho Privado Romano y nos vamos al párrafo número 4. Nos dice Dors lo siguiente: el derecho privado romano es derecho civil, es decir, el civilizado, toda vez que era el derecho de la ciudad de Roma, pero esto es un paréntesis mío. Continúo. Y común a los pueblos cultos hasta la época de las modernas codificaciones. Se difundió por la influencia de la enseñanza universitaria que empieza en Bolonia, en el siglo XII con el gramático Irnerio. Alcanza un gran prestigio con Bártolo en el siglo XIV, quien puede ser considerado como el más influyente jurista de todos los siglos. Él es el máximo artífice del derecho romano común, que asociado al derecho canónico conforma el utrumque ius, es decir, ambos derechos, que es el fundamento de la cultura jurídica europea. Bueno, aquí Dors nos está hablando de que probablemente la relación jurídica que se emprende entre los 4 juristas e Irnerio data del siglo XII, es decir, aproximadamente del 1100. En el sello de la Universidad de Bolonia se maneja la fecha del 1088. Y aquí habría que entrar a una discusión de qué tanto es un dato duro histórico o qué tanto hay de leyenda. Lo cierto es que la universidad sí marca un antes y un después en la Edad Media. Nos dice Dors lo que sigue, esto en un párrafo de letras más pequeñas, que muchas veces se omitió en las ediciones de los elementos de derecho privado romano, pero que este párrafo es imprescindible totalmente.
El método de Irnerio consistió en hacer breves aclaraciones textuales o glosas y distinciones terminológicas. Este método fue seguido y desarrollado sistemáticamente, con cuestiones y sumas que procuran una visión unitaria de las instituciones, a la vez que con brocarda para formular los principios abstraídos por los llamados glosadores. Y es que las glosas eran anotaciones que podían ser interlineales en esos textos de derecho romano antiguo, o bien, antiguo para ellos, evidentemente estamos hablando de derecho romano clásico, ya que son fragmentos del digesto, o bien anotaciones marginales, pero vamos, la glosa, a fin de cuentas, se trata de una anotación. El más destacado de los glosadores fue Asón, profesor en Bolonia entre 1190 al año 1229, y el más famoso glosador fue Acurcio, el cual compiló las glosas de los predecesores en una glosa ordinaria de 1227. Bartolo nació en Sassoferrato, al norte de Italia, como también lo está Bolonia, en el 1317 y murió en Perusa, que conserva los Ossa Bartoli, es decir, sus restos, en 1357. Discípulo de Sino de Pistoia, obtuvo a los 21 años la licencia docenti en Bolonia, perdónenme. Es decir, la licencia docente la obtiene en Bolonia, lo cual sería el equivalente al título de doctor. Discípulo de Sino de Pistoia, obtuvo a los 21 años, decíamos, la licencia docendi en Bolonia. Profesó también en Pisa y Perusa. A pesar de la brevedad de su vida, dejó una obra inmensa, consistente en comentarios, tratados monográficos y dictámenes. Su método jurídico se hizo común, así como muchas de sus opiniones, entre ellas la distinción fundamental para el derecho internacional privado de los estatutos personal y real. Refleja su fama el adagio que dominó el mundo universitario europeo hasta el descrédito infligido por los humanistas, esto ya en el siglo XVI. Pero antes del siglo XVI se decía lo siguiente: nullus bonus jurista nisi sit bartolista. Es decir, no se puede ser un buen jurista si no es un bartolista. Así como el término bártulos, guiar los bártulos, trasladarse. Son por sindotque el equipaje de los universitarios. Esta escuela continuadora de los glosadores recibe el nombre de posglosadores, o mejor dicho, comentaristas. Es decir, después de Bartolo siguieron los llamados comentaristas y la glosa quedaba con una metodología superada. Su labor, la de los comentaristas, no se limita ya a comentar los textos del Corpus Juris, sino que es más dogmática y constructiva, y elabora, sobre base romana, un derecho más acomodado a las exigencias prácticas. La fuente principal del derecho canónico en la Edad Media es el Decretum Gratiani del siglo XII, donde se recogen las recopilaciones y palabras del Papa Juan VIII que sirvieron para sacralizar en cierto modo el Corpus Juris. Leyes divinitatus sunt per obra principum promulgate, es decir, las leyes de lo civil son las que promulga el príncipe, mientras que las leyes que promulgan los papas o los concilios son las propias del derecho canónico. Desde el siglo XIV, Inglaterra tiene una traducción jurídica peculiar que difiere de la romanística de Europa. A esto se le va a conocer como common law, paréntesis mío, aunque resulte más fiel al modo operativo de los juristas romanos, ya que el common law es un derecho abocado al caso. Bien, la segunda vida del derecho romano va a tener una deriva muy interesante, porque va a entrar en crisis ante el problema de la abundancia de comentarios. Esto lo veremos en el próximo vídeo.